represión es cómplice de la opresión. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y es un placer que me acompañen nuevamente en este programa sobre asuntos internacionales. El polvorín sirio y su conexión con las revueltas populares árabes será el tema a analizar el día de hoy junto con nuestros invitados y nuestros expertos. La dictadura de hierro, la situación económica, las diferencias étnicas y la posibilidad de alcanzar una guerra sectaria, así como los vientos del cambio en Siria que amenazan con trastocar todo el status quo regional, serán entre otras las aristas a tocar el día de hoy. También pondremos nuestra mirada a las relaciones entre Siria e Irán, una ecuación que preocupa de sobremanera a los países occidentales y que de alguna manera obligan a Vértice Internacional a preguntarse sobre el futuro de Siria y sobre la actualidad en ese país del Medio Oriente. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional bloque fronterizo y migratorio les vamos a platicar sobre este éxodo de Siria hacia Turquía, en donde miles de mujeres, niños y ancianos huyen de la violencia y de la represión. Acompáñenme. La República Árabe de Siria tiene una superficie de 185.180 kilómetros cuadrados y una población aproximada de poco más de 20 millones de habitantes. Está situada en el occidente del continente asiático y limita al oeste con Turquía, el mar Mediterráneo, Líbano e Israel, al sur con Jordania, al este con Irak y al norte con Turquía. El clima en la costa y en las montañas occidentales es templado, mientras que en el resto del país es caluroso y seco. La religión mayoritaria en Siria es el Islam, siendo el sunismo el grupo musulmán principal, mientras que entre los musulmanes no sunitas se encuentran los rusos, alawitas y chiítas. Asimismo hay minorías de las etnias asiria, armenia, turca y kurda, junto a miles de refugiados palestinos. Su agricultura se dedica prioritariamente al cultivo de cereales, algodón, olivos y hortalizas, cuenta con ganadería ovina, caprina y bovina y de sus subsuelos se extrae asfaltos, algema, petróleo, fosfatos y gas natural. En 1946, Siria consiguió su independencia, pero tropas francesas y británicas se negaron a abandonar el país, lo que motivó una sublevación que terminó cuando el Consejo de Seguridad de la ONU ordenó la retirada de las fuerzas europeas. Luego de varios golpes de Estado, en febrero de 1958, Siria se unió a Egipto para formar la República Árabe Unida, de la que se separó después del levantamiento militar de 1961. El 23 de febrero de 1966, tras un periodo de inestabilidad política, elementos radicales del ejército tomaron el poder de Siria, acentuando la orientación socialista del país. En junio de 1967, estalló la Guerra de los 6 días con Israel, quien ocupó los altos del Golán, y de nuevo en la Guerra de Yom Kippur en 1973. Aunque las Naciones Unidas consiguieron un alto el fuego, la situación de conflicto se mantiene, pues desde entonces la disputa por dicho territorio es parte crucial en las negociaciones de paz entre Siria e Israel. La primavera árabe desarrolla un espíritu de contagio y de contexto que se expresa bajo distintas caras y multicolores en los países del norte de África, el Golfo Pérsico y el Medio Oriente. La caída de los dictaduras en Túnez y en Egipto no se ha replicado como en el caso de Libia, en donde el derramamiento de sangre no se puede entender sin la intervención militar de la OTAN en Libia, o cuando reina el anarquismo y el tribalismo en Yemen, o prevalece en Siria la dictadura de hierro para reprimir a todo aquel que participe en las agitaciones sociales. En estos espacios, en estos tres lugares donde se van dando secuencialmente las crisis, pues tenemos que son grupos políticos gerontocráticos y la gran mayoría de las poblaciones son jóvenes, ¿no? Tenemos el 40% menores de 15 años y más del 60% menores de 40.
Sabemos que estas capas de la población ni siquiera habían nacido cuando ya los gobernantes estaban en el poder, ¿no? Entonces ahí podemos ver el choque generacional de alguna manera que va a permitir que haya una explosión de todos los movimientos políticos, de frustraciones y evidentemente una serie de eventos que al exterior van a estarse impulsando, ¿no? ¿De qué manera Siria se ve afectada por la revolución del jazmín, que tiene su epicentro en Túnez, que se propaga a Egipto y que más adelante también se contagia hacia otros países del Medio Oriente, del norte de África y también del Golfo Pérsico? Bueno, podríamos contemplar esto como un efecto inevitable para toda la región. Obviamente Siria tiene un papel muy diferente, muy específico en la zona. En primer lugar porque su situación geográfica pues lo ha tenido durante toda su historia. Ha sido el paso de las invasiones, un país que tiene más de 8.000 años de historia, pero asimismo su papel es muy determinante por una razón, porque no es lo mismo Egipto, que tiene una relación ya establecida diplomática y más o menos pues normal con Israel, que el caso de Siria. Siria ha sido pues uno de los principales enemigos del establecimiento de Israel en la zona, no ha reconocido su existencia, has rehusado constantemente a participar en las negociaciones de paz, exige desde luego la devolución de las alturas de Golán, y obviamente ese es un tema que le da una especial importancia a su relación con el resto del mundo. Esta resonancia disímil se confronta con una radiografía particular en Siria. La soberbia del poder se nutre de un clan familiar que controla y rige los destinos del país y que se enriquece a pesar de la pobreza y miseria que ataca a gran parte de los sirios. Una mafia gubernamental que resulta incapaz de tolerar los frutos del disenso y la pluralidad cuando la divisa del país es la diversidad étnica y sectaria, y al acudir a los mecanismos de corrupción e impunidad para imponer su propia voluntad. Todo un contexto que incentiva el mantenimiento del sistema de partido único, el engrosamiento de los presos políticos y el fortalecimiento del exilio sirio, que ha encontrado uno de sus nodos principales en el movimiento para la justicia y el desarrollo basado en la capital británica. ¿Cuáles son los ingredientes de la realidad política en Siria que debemos de comprender para poder entender lo que sucede ahorita en la actualidad en este país del Medio Oriente? Primeramente tiene una monarquía que está, pues como quien dice, impuesta ahí por los ingleses. Esa monarquía es derrocada, y luego cuando los estados de la zona, en ese vacío de poder que se crea después de la dimisión del Imperio Otomano, buscan su identidad nacional, pero sin querer acercarse totalmente al comunismo, que era una de las ideas prevalecientes en esa época. Buscan su identidad nacional en la formación de un partido, que es el partido Ba'ath, en el que participan desde luego de una manera importantísima Irak, Siria y Egipto. Recordemos que en un momento dado hay una unión entre Egipto y Siria por un tiempo, en la época de Nasser, que no funciona porque los intereses son muy diferentes. Nasser llevaba una política muy agresiva respecto a las alianzas que había mantenido Siria en el pasado con Francia sobre todo, y entonces ahí viene una ruptura. No ruptura, digamos, que se vuelvan enemigos, sino simplemente se disuelve esta asociación. Entonces, poco a poco, este partido Ba'ath, que es el partido único, ¿verdad?, va tomando más y más poder. El entorno familiar es quien ejerce toda una gama de privilegios políticos y de prebendas económicas que se transan en la esfera pública a cambio de la absoluta confianza con el régimen de Bashar al-Assad. Además, los cargos militares más influyentes y los servicios de inteligencia están acomodados bajo los principios de la lealtad, compromiso y culto a la personalidad de al-Assad, siendo la República Hereditaria el mejor botín
para seguir exprimiendo los beneficios económicos. Es sintomático que las reformas hasta ahora impuestas por Al-Assad, después de 3 meses de revueltas populares, no amenacen ninguno de los intereses primarios de los altos círculos del poder político. Hay que hablar sobre qué reformas son las que promete en un momento dado. Es justamente quitar el estado de excepción, ¿no? Que tiene desde que asumieron el poder su padre en el 62, se mantiene ahí. Y justamente ese estado de excepción impide que haya libre reunión, libertad en las reuniones, que haya protestas, que participen en la política y que solamente se permita a un solo partido, que en este caso es el BAT, el que tenga la participación política y el juego político, ¿no? Esa es la principal demanda que se puede percibir y es a la que cómodamente el presidente accede, ¿no? Pero no dice cuándo y tampoco lo permite y dice, bueno, ya tienen el permiso pero no se pueden reunir, ¿no? Entonces, a ver, es muy ambiguo el tema. También promete castigo a los corruptos, ¿no? Sin decir nombres, sin comprometerse en tiempos, abrir la democracia y tal vez la parte más interesante de todo esto, que son muy tibias en realidad sus reformas y son elementales. El clan familiar Al-Assad sigue concentrando una serie de privilegios que ya resiente la población, la sociedad. Están hartos, están cansados de esta concentración del poder, de esta corrupción, de la impunidad y también del autoritarismo. Absolutamente. Además, otro aspecto que ellos probablemente heredaron de los soviéticos fue el culto a la personalidad. Yo recuerdo, siendo embajador en Siria, de manera concurrente, cuando visitaba Siria, veía todos toda la propaganda y el culto que tenían por Hafez al-Assad. Después por su hijo que muere de una manera accidental, que era quien iba a sucederlo, y finalmente le toca, como podríamos decir en México, de carambola, al actual presidente, que tenía otra profesión, que no quería realmente el poder, no estaba preparado. Es oftalmólogo. Y al principio pareció que iba a ser una gente que iba a hacer cambios importantes, pero yo creo que el peso de la familia detrás tiene mucho que ver en las determinaciones que ha tomado. Mucho tiene que ver en el polvorín sirio la situación económica precaria que vive el país, acentuada por una fuerte sequía que ha tenido consecuencias devastadoras sobre la agricultura, el retiro de subsidios y el aumento en los precios de los alimentos a nivel global. Parte del descontento lo portan los jóvenes que buscan incorporarse año con año al mercado laboral, que es incapaz de absorber toda la demanda laboral. Según el PNUD, una tercera parte de los 22 millones de sirios vive bajo el umbral de la pobreza y el 65% de la población siria tiene menos de 35 años y el 40% menos de 15. La primavera árabe ha trastocado todos los resortes de la realidad en Siria. El país no será el mismo y las reivindicaciones políticas, económicas y sociales han abierto la caja de Pandora, que ahora se encuentran con el lado más oscuro del régimen, su vocación represiva. No olvidemos el episodio de Hama en 1982, cuando el entonces presidente Hafez al-Assad ordenó una masacre de entre 10.000 y 40.000 personas, según estimaciones distintas, para sofocar una rebelión islámica. Seguramente a quien se le ocurrió llamarle dictadura de hierro es por la facilidad con la cual matan la población ahí, ¿no? Pero eso pasa por un asunto interesante, porque de alguna manera esta población, no la que está en contra, tiene cierto carácter de unidad en términos de la minoría que representan, que es una minoría sunita. Una minoría sunita apoyada ampliamente por la hermandad musulmana. Una hermandad musulmana que tiene ciertos intereses en negociar puntos innegociables desde el punto de vista de los árabes, pero que de alguna manera tienen mejores relaciones con Israel
y tiene mejores relaciones también con Occidente. Es decir, que de alguna manera vendría a jugar el papel. Yo creo que va por ahí el punto que jugaron los tamiles en Afganistán durante el conflicto con la Unión Soviética. Quisiera hacer como comentario lo siguiente, que es inevitable que las comunicaciones actuales, sobre todo la comunicación horizontal que se está dando, va a obligar a los países a abrirse. Las sociedades cerradas van a ir desapareciendo poco a poco. Yo creo que muchos países están pensando de qué manera van a adelantarse a las reformas para no caer en situaciones como las de varios países de la zona. Y hablo de Irán y de China. El púlpito de la dictadura siria ha sido el poder que han alcanzado las Fuerzas Armadas, pero también los grupos militares. Se trata de un ejército bien equipado, numeroso y poseedor de armas químicas y biológicas, y que es considerado por muchos como uno de los más importantes del Medio Oriente. Todo un esfuerzo que se ha creado no solamente para protegerse de las demandas y amenazas del mundo exterior, sino también para mantener controlado y mantener unido a un país fragmentado por las serias divisiones étnicas y sectarias. ¿Cómo es que está Irán apoyando a Siria ahora que está enfrentando esta crisis política mayor? Algunos reportes internacionales señalan que está apoyando con fuerzas paramilitares. ¿Esto es verdad? Pues eso no podemos asegurar que sea verdad, pero no lo dudo, puesto que eso ocurre en todos este tipo de conflictos. Ocurrió en Irán, en Irak, ha ocurrido en Libia, que Libia trajo mercenarios, ¿verdad?, para ayudar en este. Y además, pues el ejército sirio, que es un ejército muy fuerte, porque es el que sostiene a la familia al-Assad, pues ahí no creo que, a pesar de su fortaleza, pueda mantener, en caso de que se llegue a una guerra civil, mantener totalmente a la población en jaque. Va a ser muy difícil. El férreo control del Estado se deja de sentir también en la diversidad religiosa. La segmentación se materializa en una mayoría suní, alrededor del 74% de la población. Las sectas chiitas, que representan el 16%, incluidos a los alawitas, que son la élite gobernante y poseen el control de las Fuerzas Armadas, policía secreta y agencias de inteligencia, y el resto, que son drusos, cristianos, ortodoxos y otras etnias. Bajo este panorama, algunos expertos en Medio Oriente han señalado la posibilidad de que Siria se convierta en un país anárquico, cobijado por una guerra sectaria, en donde los distintos grupos étnicos luchan por conquistar espacios de poder, territorio y favores económicos. Los grupos antagónicos al gobierno sirio lo tratan de exaltar. Ahí se han dejado ver mantas en donde dicen kurdos, alawitas, sunis, chiitas, todos somos iguales, ¿no? Esto significa que no hay, o por lo menos yo lo podría interpretar, que no hay algo que nos deje ver que hay una confrontación en ellos a estos niveles. Por supuesto que hay exigencias políticas, pero estas exigencias políticas están lejos de ser intereses de carácter étnico o de carácter religioso, ¿sí? Por lo menos no en este nivel. Tal vez en otros niveles podríamos hablar de ello, ¿no? Pero como una característica creo que no podríamos catalogar a Siria como un espacio donde las pugnas interétnicas o religiosas, como no sé, se me ocurre en el caso de Ruanda, donde sí era clarísimo y muy puntual la pugna étnica, aquí no podríamos hablar de ello, ¿no? Con esta crisis política se abre la posibilidad de llegar a una guerra sectaria, a una guerra civil, si es que barajeamos las posibilidades de un futuro próximo en Siria. Bueno, es difícil hablar de una guerra civil porque no hay, no existen dos facciones de suficiente peso
para llegar a una guerra civil que estén separadas. Digamos, por ejemplo, en el caso de Irak, que hemos visto la confrontación entre sunitas y chiitas. Como en Siria, pues toda esta cuestión está más dividida. Van a tener que formarse alianzas probablemente. Lo que yo sí creo es que si la represión sigue como va, van a surgir más focos de tensión en zonas distintas del norte de Siria, ¿verdad? Hay que ver que también existe pues una gran enemistad entre los mismos estados árabes por ahí. Por ejemplo, Siria tiene designios hegemónicos sobre Irak, porque considera que forma parte de la Gran Siria. Tiene relaciones muy difíciles con Jordania, su vecino. Y que Jordania tiene un tratado de paz con Israel. Exacto. Entonces ahí hay una diferencia y se nota en el trato, en la manera como las fronteras, ¿verdad? Pues es difícil pasar de un lado a otro. Y luego con Líbano. Ellos con Líbano pues piensan utilizar lo más posible la apertura de libanesa, la riqueza de Líbano, pero ejerciendo una especie de hegemonía sobre el país. Los alawítas, una minoría pobre que ascendió a la esfera del poder a través de un golpe de Estado perpetrado en 1970 por el padre de Bashar, Hafez al-Assad, se sienten amenazados por la posibilidad de que los sunitas aprovechen el desacomodo político y la agravada situación económica para tomar el poder. Considerando su población mayoritaria y las tropas sunitas que conforman la mayoría de su ejército y que hoy muestran su desencanto con la dinastía al-Assad, que obliga a algunos a desertar de las Fuerzas Armadas sirias, unirse a las agitaciones sociales o, en su caso, establecer contactos con sus compatriotas en el exilio. Y lo extraordinario del caso es que una minoría, que es la comunidad alawita, que es la más, podríamos decir, la más pobre, la más... Era la más marginada, ¿no? Antes del golpe de Estado. Y no es una minoría importante desde el punto de vista social. Creo que es el 10% de la población. Del 10% de la población. Y llega a tomar, pues, la preeminencia, se convierte en la minoría gobernante. Lo que también es muy interesante de ver, porque Hafez al-Assad, el padre de Bashir, logra a través del ejército ir integrando a esa minoría a las Fuerzas Armadas. La mayoría de los militares, sobre todo los altos mandos, pertenecen a esta minoría. Y luego la familia al-Assad pues va tomando gran preponderancia. No podemos decir que Bashir es el único. Claro. Tiene sus tíos, los hermanos de al-Assad, y toda la familia forman un grupo de un poder enorme. No estamos restringiendo a un partido político, estamos restringiendo a una confesión religiosa, ¿no? Una confesión religiosa que tiene ciertas características muy particulares, que los une, que tiene prácticas religiosas muy específicas, que además los hacen muy políticos. Es decir, no hay una clara división entre ser alawita y ser político. Es decir, todo va en una estrecha relación, ¿sí? No puedes decir que eres alawita político, porque eso no existe, ¿no? Es decir, juegas un papel importante dentro de la toma de decisiones ahí. Y desde ese punto de vista, por supuesto, que existe temores. Y no es gratuito que, por ejemplo, la esposa del presidente no sea alawita, sino que sea más bien sunita, ¿no? Justamente para tender esos puentes y evitar estas confrontaciones más exacerbadas que se puedan dar entre una y otro de los grupos religiosos. Las reformas que hasta ahora el líder sirio ha anunciado carecen de gran calado para evitar un mayor derramamiento de sangre. Su respuesta para inmovilizar y neutralizar los disturbios han sido las que implementa un régimen sumido en la crisis y la desesperación: aumentos salariales, reducción de impuestos, restablecimiento de subsidios y, las más sustantivas, la derogación de la ley de emergencia y una nueva amnistía. Sin embargo, esta serie de normativas que parecen no desinflar la violencia y que, por el contrario, empoderan el día de la ira, la pérdida de credibilidad del régimen y también la inestabilidad.
¿Cómo ve, cómo percibe las respuestas que ha dado ahora Bashir al-Assad frente a estas revueltas populares que ya cumplen 4 meses? Es decir, estamos viendo una de sus peores crisis en 11 años del poder. ¿Qué ha pasado con estas reformas y si son suficientes? Bueno, yo creo que las reformas no han sido suficientes y muchas veces es como ocurre en otros países, como el nuestro, por ejemplo, donde se hacen cambios a la Constitución, cuando hay una manifestación en la que se pide esto y lo otro, ahí cambia todo, las leyes cambian, pero nunca llega. Es lo mismo. No drena. Claro. Ahí se queda escrito en la Constitución o en las leyes reglamentarias. Es lo mismo. Aquí el ejército también probablemente tenga pues sus canales muy de mucha autonomía y han llevado a cabo estas persecuciones terribles. Un posible colapso de la economía siria se antoja el aliado más ferviente de las agitaciones y de las revueltas populares en ese país del Medio Oriente. Reportes internacionales han señalado que la moneda siria ha perdido valor, que los turistas dejan de visitar el país y que las inversiones extranjeras se recaminan hacia otras direcciones y destinos. Todo un panorama de desconfianza que se entreteje con las más de 1.400 muertes que hasta ahora llevan contabilizadas las principales organizaciones de derechos humanos. Los vientos del cambio en Siria que sacuden el status quo y que amenazan con destruirlo parece ser una de las consecuencias más visibles de lo que tuviera que lidiar el pueblo sirio, pero también padecer sus países vecinos. La ecuación regional sufrirá un nuevo reacomodo de intereses y un nuevo equilibrio de fuerzas que trastocará sus relaciones con Turquía, con Líbano, con Jordania, con Israel, con Irak, pero también con Irán. Hablar de anarquía en la región, estaríamos hablando de una desarticulación del control de armas de guerra y de apoyos tanto militares como logísticos de una serie, de un polvorín en donde están parados, ¿sí? Es decir, simplemente y que es con lo que mucho juega el gobierno sirio, es de apoyar a Al-Fatah y a Hamas. Sí, es que si la siguen presionando. ¿Qué significa apoyar al Fatah y a Hamas? Pues iniciar una guerra contra Israel. Eso es lo que significa. Y si iniciamos una guerra contra Israel, no va a ser solamente Siria, Israel, sino van a levantar, van a llevar en este recorrido a Líbano, ¿sí? Y es claro que ni Irán ni Irak se van a quedar con los brazos cruzados. Ahí iniciaríamos una guerra de dimensiones enormes, ¿sí? Y eso me parece que obliga a que Siria no se convierta en un país anárquico. Pues eso sería una cuestión de buena organización de los grupos antagónicos, ¿verdad? Si esto logra hacerse a través precisamente de la comunidad sunita y con intervención de países árabes, no de Occidente. Yo creo que el único país que tiene algo que puede aportar para solucionar de alguna manera desde el punto de vista occidental, pues es Francia, porque Francia ha mantenido una relación más estrecha y más objetiva con Siria. El otro país que creo que tiene que desempeñar un papel fundamental es Turquía. Turquía, claro, pues es una potencia regional. Ellos se dicen europeos, pero realmente pues es parte del Medio Oriente. Sí, es parte desde luego, su zona de influencia supuesto, es el mundo árabe. Claro, por supuesto. Y además tiene una presencia histórica determinante. Claro. Por haber sido pues el Imperio Otomano en el pasado y haber tenido una administración que abarcaba pues todo el norte de África y gran parte de lo que es ahora el Medio Oriente, ¿verdad? Claro. A diferencia del caso de Libia y la férrea dictadura del coronel Muammar el-Gaddafi, el caso de Siria es distinto. Más allá de las similitudes que podamos encontrar en las fuerzas juveniles y de clases medias
que presionan por tintes democratizadores y apertura de libertades y derechos, lo cierto es que Siria se cuece aparte en términos geopolíticos, un hecho que hace que Estados Unidos y la Unión Europea mantengan más distancia y frialdad que frente al caso libio, porque precisamente en ese bastión geográfico es donde se puede desplegar el escenario idóneo para una nueva conflagración internacional. Recordemos que Libia tiene el respaldo que sí tiene. ¿Sí? Libia llega al problema solo. Es el gobierno de Muammar Gaddafi aislado completamente, con una política antagonista con todo el mundo. Recordemos 2 años anterior en la UA, en la organización africana, en la Unión Africana, perdón, justamente lo que hace es un buen trabajo diplomático de acercarse las políticas de los países africanos a que cobijen a la política libia, ¿no? En donde no tiene mayor repercusión esto. No hay mayor apoyo, ¿no? Salvo que discursos y algunas buenas intenciones, pero en concreto no hay algo. Por otra parte, Siria ha tenido durante los últimos años de su historia, pues una serie de actitudes que la han colocado muchas veces como un país muy aislado. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, Siria estaba abiertamente aislada a la Unión Soviética. Más tarde, después de la Revolución iraní, sin que Siria sea un país de orientación religiosa, digamos, pues se ha aliado con Irán. Eso convierte al país en un probable detonador, si eso llegara a ocurrir, de un conflicto mayor, ¿verdad? Obviamente. A la vez, esto hace que los países occidentales, sobre todo los Estados Unidos, pues tengan mucha cautela en cuanto a la actitud que deben tomar respecto a Siria. ¿Por qué? Porque inmediatamente vendría una confrontación con Irán. Siria está en la órbita de Irán. Este simple hecho complejiza de sobremanera la ecuación de la seguridad colectiva global e incide en la toma de decisiones de las grandes potencias. Algunos expertos han señalado que las fuerzas paramilitares o los basiji iraníes pudieran estar apoyando al régimen de al-Assad para reprimir las insurrecciones en las ciudades sirias. Además, no omitir un dato estratégico: Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza son los otros 2 grandes aliados de Siria, por cierto, los más férreos enemigos de Israel, una ecuación que preocupa en gran medida a las potencias occidentales. Lo que se ha catalogado como el eje del mal pasa por Siria e Irán, donde existe una estrecha relación entre ambos. Sí, políticamente se cobijan mucho y políticamente apoyan a estos grupos radicales que están tanto en el sur del Líbano como en territorio palestino. Sí, Hamas y Al-Fatah son los brazos políticos y militares de los movimientos palestinos ahí, que juegan un papel importantísimo en la relación con Israel. Yo no estoy muy seguro de que Irán se vea totalmente, contundentemente comprometido en el caso de un problema grave con Siria. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos en este momento están aislados, están siguiendo una política si no de agresión, cuando menos de confrontación con el resto del mundo respecto a su programa nuclear, y sobre todo tomando en consideración que Siria está alejado y separado geográficamente de Irán por Irak y por Jordania, que son países que tienen ahora un tipo de gobiernos muy diferentes. No podemos negar que Irak ha cambiado sustancialmente desde la invasión americana. Ahora dígame esto, ya que estamos hablando un poquito de la geopolítica, en ese sentido Siria también respalda a grupos
tan radicales como por ejemplo Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano, que también son enemigos férreos de Israel? Exacto. Es precisamente que estos son grupos que ha formado y que haya financiado Irán. Irán, desde luego, participa de una manera muy importante en las cuestiones económicas de Siria. Es un país que le ha brindado ayuda económica durante muchos años. Y realmente Hezbollah, por ejemplo, que es una organización de creación iraní, ni siquiera el nombre es árabe, es Hezbollah, es persa, farsi, está apoyada por Siria como, digamos, como una especie de subsidiario respecto a esto. Y Hamas igualmente, la organización Hamas, y lo que se ha visto en los últimos años es que hay una negativa total a aceptar sentarse a la mesa de negociaciones con Israel. Occidente se ha inconformado por la represión y la brutalidad del régimen sirio. Estados Unidos ha promovido sanciones contra figuras claves del régimen, incluyendo al hermano de Bashar al-Assad, encargado de las tropas en Dera, y otros personajes allegados al clan familiar y al régimen. La Unión Europea ha congelado los activos financieros y ha prohibido la entrada del presidente sirio a territorio europeo, además de impedir la venta de material militar y antidisturbios. Sanciones que tienen el propósito de obligar a instaurar un proceso de diálogo y negociación con la oposición para dar inicio a las reformas democráticas que demanda el pueblo. Hacer una intervención en Siria, estaríamos apostándole a la intervención no solamente de Siria y los poderes militares de la OTAN, sino también estaríamos apostándole a la intervención de Irán, con quien tiene una estrecha relación a partir de la minoría que gobierna, ¿sí? También la participación de Irak y, por supuesto, el papel tan preponderante que tiene Israel en la región, ¿no? Básicamente podríamos sintetizar, tal vez apecando un poco de ser muy concretos en este asunto, es que los intereses occidentales en la zona se restringen a la hegemonía petrolera de los países productores de energético y la política de apoyo a Israel, ¿no? En ese momento que Israel, recordemos el conflicto que se ha venido generando en la zona, es justamente en la política contra Israel. El régimen de Bashar al-Assad sabe que los ojos, las armas y la atención del mundo entero están sobre la intervención militar de la OTAN en Libia. Pero esto ha permitido que siga y prosiga con la mano dura y también haya desestimado la posibilidad de una intervención extranjera. El régimen libio se beneficia del impasse libio, de la crisis económica en Estados Unidos y en la Unión Europea y de la fatiga de los países occidentales. Estando una vez en Siria y que me atendía a un funcionario del gobierno que no estaba totalmente de acuerdo con la falta de democracia y todo eso, me dice: mire, es que nosotros, en el mundo árabe, nuestros líderes piensan que se gobierna al pueblo como a los perros. O les das mucho de comer para que no se puedan mover, o no les das nada para que tampoco se puedan mover. Eso pensando, por ejemplo, en los países como los de la península arábiga, Arabia Saudita, Kuwait, donde sus ciudadanos tienen todo, pero hay otros en donde no tenían nada, como en el Yemen, como en distintos lugares. Entonces son dos maneras de pensar cómo vas a dominar. Y como es tradición ya en cada uno de los programas de Vértice Internacional, le pedimos a que nos acompañe a realizar nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. Ante el Comité de Cultura, Medios y Deportes del Parlamento británico, el magnate de los medios de comunicación, Rupert Murdoch, negó tener conocimiento del espionaje telefónico llevado a cabo en el periódico News of the World. Por otra parte, la ex editora de News of the World y exdirectora ejecutiva de News International, Rebecca Brooks, admitió que se recurrió a detectives privados, pero negó cualquier pago a la policía.
El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas ordenó a Camboya y Tailandia que retiren por completo las Fuerzas Armadas desplegadas en la zona cercana al templo Preah Vihear, en los límites de ambas naciones. El fallo del máximo organismo judicial de la ONU determinó además que no haya presencia castrense alguna en el complejo y que se posibilite la visita de observadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. El ministro de Economía y Finanzas venezolano afirmó que el presidente Hugo Chávez se presentará como candidato en el año 2012 para buscar la reelección. Chávez fue autorizado por la Asamblea Nacional para viajar a Cuba por un tiempo indeterminado y someterse a un tratamiento de quimioterapia, luego de 2 intervenciones quirúrgicas en la isla caribeña para extraerle un tumor cancerígeno. Sudán del Sur se convirtió oficialmente en el miembro 193 de Naciones Unidas luego de la votación de la Asamblea General del organismo. A pesar de su nacimiento como uno de los países más pobres del mundo y de heredar una serie de conflictos en la ciudad de Jartum, el representante de Sudán del Sur se comprometió a dejar atrás el pasado. Ante el escándalo de espionaje telefónico del periódico News of the World de Inglaterra, la primera ministra de Australia, Julia Gillard, dijo que su país revisará las leyes de regulación de medios. Gillard afirmó que atenderá las peticiones de legisladores de su país para reunirse a discutir el tema del papel de los medios en la sociedad y la democracia. Ahora Vértice Internacional les va a platicar sobre algunos eventos internacionales que tendrán lugar en los siguientes días. Del 20 al 22 de julio se llevará a cabo una conferencia internacional sobre eficiencia energética en Chennai, en la India. La conferencia enfocará todos sus trabajos para relacionar los avances tecnológicos con la eficiencia energética. Vale la pena señalar, para que no se nos olvide, que la India es uno de los países que realmente promueve y alienta el ramo energético y el potencial de todos estos negocios. También le comentamos que del 11 al 29 de julio se llevará a cabo la 49 sesión del Comité de la CEDAW en Nueva York. Se trata de la Convención Internacional para la Erradicación de todas formas de discriminación hacia la mujer. Un momento importante para preguntarnos sobre los progresos y avances que se ha logrado en materia de equidad de género. Por último y no menos importante, le platicamos que en Perth, Australia, se llevará a cabo del 26 al 28 de julio una cumbre internacional sobre comunicación, petróleo y también gas. La idea de esta importante reunión, en donde van a participar diferentes empresas de todo el mundo, es señalar la importancia del rubro de las comunicaciones para contribuir a mejorar la eficiencia energética. Les pido que me acompañen a un corte y cuando regresemos, un recuento legislativo de carácter internacional. Quédense con nosotros. Echemos un vistazo de lo que sucedió en la segunda comisión de la permanente que aborda asuntos relacionados con la política exterior de México. Acompáñenos. Como ustedes saben, es fundamental el trabajo que se realiza en las comisiones del Senado de la República. Los invitamos a mirar lo que sucedió esta semana en la Comisión Permanente del Senado de la República. La Comisión Permanente expresó su condena por la ejecución de Humberto Leal García en el estado de Texas al considerarla como una franca violación a la ley internacional. Asimismo, se condena la inadecuada defensa legal en aras de un procedimiento justo consagrado por el derecho internacional. Y finalmente se solicita al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores haga llegar el enérgico llamado del Congreso mexicano al gobernador del estado norteamericano. Por unanimidad, la Comisión Permanente ratificó el nombramiento que hiciera el Ejecutivo a favor de José Ignacio Piñar Rojas como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Dominicana. La senadora Beatriz Zavala, la diputada Beatriz Paredes y el senador Pablo Gómez destacaron la labor diplomática de quien fungirá como embajador de nuestro país ante la nación caribeña.
Ignacio Piña Rojas cuenta con las prendas necesarias, subrayando que es un hombre formado en el servicio exterior profesional, que ha representado a nuestro país con seriedad, responsabilidad y patriotismo en otras misiones internacionales. Quisiera manifestar que me congratulo de esta nominación como embajador de México en la República Dominicana a un distinguido miembro del Servicio Exterior mexicano que trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el año de 1974. Luego de su votación en sentido positivo, José Ignacio Piña rindió protesta ante el Pleno de la Comisión Permanente. El Pleno de la Comisión Permanente también ratificó el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de Joel Hernández García como representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos con sede en Washington. La diputada de Acción Nacional, Ruth Lugo, dijo que Hernández García tiene el reto de continuar fortaleciendo la presencia del país en la zona, en virtud de que la OEA es una excelente plataforma para acercar al país a subregiones o naciones clave. Que México debe seguir impulsando una agenda diversificada y equilibrada para que los temas que aborde la OEA sean de utilidad y de gran interés para el país y, por supuesto, para nuestra región. El ciudadano Hernández García tiene el reto de continuar fortaleciendo la presencia del país en la zona. Luego de ser avalado dicho nombramiento, el nuevo representante de nuestro país ante la OEA rindió protesta. La Comisión Permanente aprobó citar a comparecer al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. En el análisis del dictamen, los diputados y senadores debatieron en torno a establecer fecha y hora de la comparecencia en el punto de acuerdo. Y como en este dictamen no hay fecha para dicha comparecencia y comunicar una comparecencia sin fecha, es como no decir nada. Fije en este momento, como complemento de lo que se ha aprobado, solicite el apoyo de la Asamblea del próximo martes como fecha de comparecencia. Iniciar la práctica de poner fecha y hora, me parece, arriesga a ambos poderes. A uno, a convocar a funcionarios de manera que sea imposible, por razones objetivas, su presencia, y al otro poder a que quede mal con el poder legislativo y con ello se deteriore aún más una relación harto compleja. El secretario de Gobernación, por lo menos a nosotros, ni nos ve, ni nos oye, ni nos invita al diálogo. Entonces, si la única forma de poder dialogar con el secretario de Gobernación, por lo menos en el caso de mi partido, es que comparezca, yo le pido que someta a votación, señor presidente, que la fecha se determine desde el punto de acuerdo. Luego del debate y aprobación del punto de acuerdo, se aprobó que será la mesa directiva de la Comisión Permanente quienes acordarán con el funcionario la fecha y hora de la comparecencia. Queda planteado a la responsabilidad del presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente procurar el cumplimiento en la fecha más próxima y en las mejores condiciones. El acuerdo aprobado también hace un llamado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Procuraduría General de la República, así como a la Secretaría de Seguridad Pública, a implementar medidas inmediatas que garanticen la vida y el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Vamos a un corte y al regresar en nuestro tradicional segmento fronterizo y migratorio les vamos a platicar sobre los inmigrantes que de Siria están llegando a Turquía, en donde miles de niños, mujeres y ancianos están huyendo de la violencia y la represión. La situación tan delicada que se vive en Siria y en otros países del Medio Oriente, el norte de África y también en el Golfo Pérsico han colocado a Turquía como un nuevo destino de recepción de inmigrantes, pero también de desplazados y de refugiados. Además, tomemos en cuenta que debido a la crisis económica que se vive en la Unión Europea, Turquía también sigue recibiendo a numerosas personas que provienen de la periferia europea. La jefa de operaciones humanitarias del Sistema de Naciones Unidas,
Valerie Amos, ha señalado que más de 10.000 sirios han escapado de su país a causa de la represión del régimen de Bashar al-Assad para llegar a Turquía y Líbano. El éxodo hacia Turquía se expresa con los miles de niños, ancianos y mujeres que huyen de la violencia de su país en busca de ser protegidos, asistidos y de cruzar desesperadamente la frontera con Turquía. Si bien el gobierno turco de Erdogan le ha abierto las puertas a los sirios para que sean acogidos y se les brinde un sitio seguro donde alojarse, la inquietud y la preocupación del primer ministro han ido en aumento y ha aprovechado la coyuntura para instar al mismo gobierno sirio de implementar las reformas que demanda el pueblo, frenar la represión y así evitar un éxodo masivo de refugiados. La crisis humanitaria que se está viviendo en Siria ha levantado las antenas del mundo entero, pero sobre todo de las agencias del sistema de Naciones Unidas. Desde diciembre del 2010, las revueltas populares árabes y las convulsiones políticas han desafiado a las instituciones sociales y humanitarias para dar respuesta a esta situación que se agrava y que los encomia para desplegar su ayuda a miles de refugiados y desplazados que están en busca de seguridad y protección. La misma ACNUR ha señalado en el Día Mundial de los Refugiados que se conmemoró el pasado 20 de junio que este año es un año significativo porque el número de refugiados a nivel mundial ha crecido a su nivel más alto de los últimos 15 años. Bueno, pues llegamos al fin de Vértice Internacional. Les agradecemos muchísimo su presencia y compañía, pero antes les pedimos que visiten el portal del Canal del Congreso en la dirección www.canaldelcongreso.gov.mx. El Canal del Congreso también es importante platicarles que ya está presente en las redes sociales, principalmente en Facebook y en Twitter. La dirección en Twitter es @canalcongreso y mi dirección personal también es @rinamusali. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y les recordamos que Vértice Internacional se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en retransmisión todos los sábados a las 8 de la noche aquí en el Canal del Congreso. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.